Esta es la predicación del domingo 20 de febrero de 2022, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 53, que dice de la siguiente forma. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces estos les preguntaron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y cada uno se fue a su casa. Hasta aquí la lectura de la Escritura en esta mañana. Continuamos con nuestra lectura del Evangelio de Juan. Y vemos cómo este texto ha comenzado en ese versículo 37, con esta referencia a en el último día, el más solemne de la fiesta. Ya estamos familiarizados, aquellos que venís siguiendo esta serie de predicaciones, que el Evangelio de Juan contextualiza los distintos momentos de la vida de Jesús sobre el trasfondo de la celebración de la fiesta de la Pascua. Sobre esto ya hemos hablado profusamente. Pero cuando aquí se hace referencia a una fiesta, a la fiesta, el último día, el más solemne de la fiesta, no se está refiriendo en esta ocasión a la Pascua, sino a otra festividad de la celebración judía. Dice el versículo 2 de este capítulo 7, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. O sea, la fiesta a la que aquí se hace referencia es la fiesta de los tabernáculos, que era, el calendario judío tenía tres grandes festividades. La primera era la Pascua, la segunda era Pentecostés y la tercera era la de los tabernáculos, que es a la que aquí se está aludiendo. Lo interesante es que estas tres fiestas tenían que ver con el Éxodo. Y por tanto, como ya vimos en las semanas anteriores, la salvación de Dios para su pueblo y para el mundo entero. Esa salvación que tiene con fundamento la victoria y el reinado de Dios sobre los poderes del mundo. Bueno, la Pascua es la salida, la liberación, la salida de Egipto. Pentecostés es la ley dada en Sinaí y los tabernáculos era la conmemoración del peregrinaje en el desierto. Pero además los tabernáculos, con el paso del tiempo, se asoció también a la llegada del Mesías y a ese tiempo venidero de la salvación definitiva de Dios, ¿no? Se concebía en dos periodos, dos eras, ¿no? La era presente y la era por venir. La era presente en la que reinan los poderes del mundo y la era por venir en la que Dios va a traer su acción salvadora definitiva. Y esta es un poco la visión escatológica del judaísmo de la época. En la fiesta de los tabernáculos,
que también recibe, que recibe el nombre, los tabernáculos hace referencia al que se construían unas pequeñas chozas durante la fiesta que hacían las veces de recuerdo de cuando el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto y por lo tanto iban en esas tiendas. Bueno, en el final de esa festividad, el sacerdote lo que hacía era vertía agua alrededor del altar. Todas esas fiestas, estas tres festividades originalmente eran festividades agrícolas, estaban asociadas también, por lo tanto, a la siembra, a la cosecha, los primeros frutos, etc. Pero después, pues, fueron recibiendo mayor densidad teológica y de sentido trascendente, y por lo tanto fueron historificándose, es decir, fueron adquiriendo el significado de la historia del pueblo de Israel en relación a las acciones salvadoras de Dios. Por tanto, ese verter algo alrededor del altar originalmente tenía que ver con la solicitud a Dios de tener buenas lluvias y fertilidad para el próximo año, ¿no? Ya había acabado, era la última de las festividades y ya por lo tanto, digamos, el ciclo agrícola se terminaba y ya se pensaba en el siguiente. En este contexto que esto nos está dibujando el Evangelio, Jesús dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Está teniendo como referencia esa acción del sacerdote vertiendo el agua alrededor del altar, y ahora dice Jesús: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y dice más: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y como dice la Escritura, ¿qué se está refiriendo? Bueno, pues tiene la alusión a Isaías 55, 1, capítulo 55, versículo 1, en el que ya lo vimos también en esta temporada, que dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Todo este capítulo de Isaías tiene que ver con la promesa de renovación de toda la creación por medio de la palabra de Dios. Y claro, este es un capítulo en el que constantemente el Evangelio de Juan está haciendo referencia, porque se nos ha presentado a Jesús como la palabra encarnada de Dios, y por lo tanto como todas sus acciones están encaminadas a traer, actualizar esa promesa, cumplir esa promesa de renovación de toda la creación por parte de Dios. Así que el agua que es derramada en la fiesta de los tabernáculos, y que estaba en este tiempo, esta fiesta relacionada con el tiempo mesiánico, con anunciar el tiempo mesiánico, lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús está diciendo en este contexto, lo que lleva a pensar es que Jesús está transmitiendo que esto se está cumpliendo ahora con él mismo. Porque Jesús es esa agua viva de la que es posible beber, con la que saciar nuestra sed espiritual, existencial, vivencial. De manera que todo aquel que en él cree correrán ríos de agua viva de su interior. El agua es el agua viva, no el agua estancada, sino el agua corriente. El agua viva significa una fuente que corre de agua, ¿no? Es símbolo de vida y de plenitud en la Escritura. Incluso en el capítulo 47 del libro de Ezequiel, versículos 8 al 12, se nos transmite una imagen del templo del que sale un río. Y esa imagen que se nos narra en esos versículos 8 al 12 del capítulo 47 del libro de Ezequiel, se nos describe cómo un río sale del templo, y allí por donde va corriendo ese río va llevando la vida. Lleva la vida a los animales, a los peces,
hace posible la abundancia de pesca. En los márgenes de ese río crecen árboles frutales que sirven de alimento. Las hojas de esos árboles son de hojas medicinales. Es toda esa imagen que no la hemos leído, no la he leído para no llevar mucho tiempo, pero que la podéis leer vosotros. Es una preciosa imagen de vida, una imagen de abundancia, la que está inundada de luz. Por todos los lugares que fluye este río de agua se devuelve la vida allí donde solo había sequedad, ¿no? Se describe como la tierra está seca, pero va llegando el agua y conforme el agua va llegando se va alimentando todos esos espacios con vida. Leyendo esto me recuerda ahora las imágenes que estamos viendo o que vemos aquí en nuestra zona y sobre todo en toda Andalucía, de grandes pantanos reducidos a muy poca cantidad de agua y el campo tremendamente seco, porque tenemos una sequía muy importante, ¿no? Y me venía, leyendo esto, me venía esta imagen a la cabeza y cómo precisamente ese río de agua que corre y que va trayendo nuevamente la vida era muy gráfico, ¿no? Por otro lado, no debemos olvidar lo que ya todos ya hemos leído en el Evangelio de Juan, y se nos ha dicho que Jesús es el templo, como la presencia, ahora Jesús es la presencia de Dios en el mundo, que además Jesús es el pan de vida, que leeremos la semana pasada. Ahora nos dice el Evangelio que Jesús es el agua de vida, ¿no? Todas estas imágenes que van concentrándose, que el Evangelio va tejiendo, ¿no? Que la narración va tejiendo una tras otra, nos va ayudándonos a comprender quién es Jesús y qué es lo que Jesús viene a traer, ¿no? Gracias a todo esto, esta nueva comprensión que tenemos de Jesús, lo que se nos dice también en el Evangelio, que es todo aquel que en él cree, no solamente tiene vida, no solamente tenemos vida en Cristo. Cristo para nosotros en cristianismo muchas veces es un nombre propio, pero siempre recordamos que es un título, significa Mesías. Todo aquel que cree en el Mesías, ¿no? No solamente tenemos vida porque estamos unidos a Él por medio de la fe, sino que de nosotros mismos sale un río de vida, ¿no? Igual que salía ese río de vida del templo. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, después de creer en Jesús. Por lo tanto, de la misma forma sale de nosotros, debería salir de nosotros ese río de agua viva. Eso ya lo vimos en el capítulo 4 de ese mismo Evangelio. Por lo tanto, cada uno de nosotros convertimos esa imagen del templo del que manda vida abundante, ¿no? Esto es muy importante y no muchas veces no muy conocido por los cristianos, por los creyentes, ¿no? El propio Evangelio nos explica en este versículo 39 de este capítulo 7 el significado de este río de agua abundante. Ya lo vimos, ya lo citamos cuando hablamos de ese mismo tema en el capítulo 4. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo, acerca de que el que crea en Jesús corren de él ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Se dice, Jesús primero muere en la cruz, después se resucita y después asciende a los cielos. Y con la promesa de enviar a continuación el Espíritu Santo. Y es lo que después viene a continuación. Sobre la fiesta, sobre otra fiesta que es la fiesta de Pentecostés, lo cual es muy ilustrativo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Por lo tanto, esta es la promesa del Espíritu Santo de recibir, aquellos que crean en Jesús van a recibir ese Espíritu Santo. Y aún todavía esto no ha ocurrido, pero ya lo veremos más adelante, como digo. Entonces, frente a todo esto, que a sus contemporáneos no les pasaba inadvertido, lo que estas acciones y estas palabras de Jesús están teniendo, la repercusión de significado que tenían, empiezan a discutir entre ellos, ¿no?
porque aquello que Jesús está diciendo no es algo que se haya inventado y ya está, o que haya sido completamente nuevo, sino que tiene su anclaje, como ya estamos viendo, en las imágenes, el significado, la narrativa de salvación de nuestro Antiguo Testamento, de las Escrituras hebreas. Entonces, la pregunta que venía a la mente era, ¿quería decir aquello que Jesús estaba diciendo, aquello que Jesús estaba haciendo, que Jesús era el Mesías y que Jesús iba a inaugurar la nueva era de salvación de Dios, que es en esa fiesta de los tabernáculos? Es lo que se esperaba, ¿no? Se estaba recordando el peregrinaje en el desierto, pero se estaba celebrando, anticipando, conmemorando esa era por venir y ese tiempo mesiánico. Por lo tanto, Jesús es ese Mesías que ahora llega en esta fiesta de los tabernáculos y está diciendo él, es el agua viva. Ya no es el agua que el sacerdote derrama alrededor del altar, sino que Jesús mismo es el agua viva. Jesús es entonces el Mesías. Entonces surge en torno a Jesús, es una polémica, y unos empiezan a decir que es el profeta como Moisés, que había de venir, versículo 40, lo que explicábamos la semana pasada. Otros dicen que efectivamente sí, que es el Mesías, que Jesús es el Mesías, versículo 41. Pero en el momento que algunos dicen, bueno, no, Jesús en realidad es el Mesías, entonces surgen las dudas, surge el debate, porque el Mesías debía ser de la casa de David y debía ser nacido en Belén. Sin embargo, pues a Jesús todo el mundo lo conoce como natural de Nazaret, en Galilea, versículo 42. Así que hay una discusión importante entre ellos, unos que dicen que sí, otros que dicen no, unos argumentan de una forma, otros argumentan de otra, y hay discusión y división entre ellos por causa de Jesús, que es lo que nos lo dice el versículo 43. Todo esto es lo que ya hemos leído. Pero a partir de aquí, a mi juicio, según meditando y leyendo en este texto, resultaba una imagen un tanto triste, ¿no? Porque, por un lado, fijámonos como hay un contraste importante, ¿no? Que Jesús trae y encarna un mensaje de vida. Es decir, no solamente transmite un mensaje, sino que Él encarna ese mensaje, es el mensaje en sí mismo. Y ese mensaje es un mensaje de vida. Jesús trae un mensaje de vida. Encarna una salvación vital. El pan de vida, es agua de vida. Los que creen en Él correrán ríos de agua de vida de su interior y vamos a disfrutar o a participar, mejor dicho, a participar de una vida plena, de una vida eterna. Por lo tanto, todo es, lo que el Evangelio nos está transmitiendo acerca de Jesús es una promesa de vida, de plenitud de vida, de abundancia, de alegría, de quietud. Todo eso emana de esta narración del Evangelio. Y aludiendo un poco a la imagen que veíamos en Ezequiel, pues nos explica esa plenitud de vida, se nos transmite pues, a través de ese sol que incide sobre los árboles frutales, en las riberas de ese río, en esas marismas llenas de peces, de aves, bullicio de pescadores, de niños jugando, comiendo alguna fruta. Esa es una imagen que transmite el texto de plenitud, de alegría. Jesús empieza el Evangelio en su ministerio público estando y participando de una boda. Son imágenes de alegría, de plenitud, de quietud, de belleza, de luz, de lo que debe significar la vida, ¿no? Y de lo que debería ser la vida cristiana. Pero que los que nos decimos sus seguidores frecuentemente nos olvidamos. O quizás incluso esa imagen de vida, que es lo que trae, de esa salvación que trae Jesús, que presenta Jesús, ni tan siquiera hemos sido nunca conscientes de ello. Y es que en el pueblo de Dios, desgraciadamente en innumerables ocasiones, perdemos el foco de lo importante. Porque el foco de lo importante es muy fácil perder. Lo hemos visto en el propio texto, ¿no?
Jesús está hablando de plenitud de vida, de abundancia, de, de- de algo maravilloso. Y lo que viene a continuación es discusión de si es o no es, de si hay argumentos a favor o en contra. Hay discusión y división. Y desgraciadamente, en la Iglesia se parece más a esto, a esa discusión, que a esas palabras de Jesús y a ese mensaje de vida que encarna el propio Jesús. En lugar de concentrarnos en la plenitud de vida que nos da Jesús, de vivir guiados por el Espíritu Santo, tanto que se habla del Espíritu Santo, lleva hablando del Espíritu Santo ya más de 100 años, ¿no? Haciendo de la obra del Espíritu Santo y el centro de muchas vidas de la Iglesia y personales, pero qué poco hemos hablado de que el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que básicamente implica es que de nosotros debe surgir una plenitud de vida, una corriente de vida. Es decir, que a través del Espíritu Santo vivamos más intensamente, más plenamente, digamos, mejor que antes. Y el pueblo de Dios debería estar anhelando y disfrutando la vida que Dios en Cristo y el Espíritu Santo tienen para nosotros. De estar participando de la vida de Dios y de la acción de Dios en el mundo para traer esa vida que llamamos vida eterna. Y en lugar de eso, pues igual que los contemporáneos de Jesús, queremos racionalizar esa experiencia para discutir, crear divisiones, tensiones, enfrentamientos, hasta el punto trágico de que incluso algunos de los que estaban allí querían prender a Jesús, pero aún no se atreverían a hacerlo, ¿no? Versículo 44 se nos dice esto mismo. Qué triste que esa sea la imagen frecuente que encontramos en la iglesia, o en las iglesias, o en algunas iglesias. La generalización siempre es injusta, ¿no? La iglesia que es el pueblo de Dios, ¿no? Perdemos la alegría y la quietud de la vida del espíritu para enfrascarnos en discusiones estériles, en enfrentamientos partidistas y personales. Es fácil perder el foco, estar enfocados en la vida del espíritu, que no es una vida etérea, ni abstracta, ni descarnada, sino que es la vida aquí y ahora, en su máxima expresión de plenitud. Y en vez de eso, estar ahí centrados en eso, estamos enfrascados en discusiones, en enfrentamientos, en autojustificaciones, en vindicaciones personales. Discusiones entre aquellos que piensan. Y en estas discusiones, pues claro, para poder ganar la discusión hay que legitimarse, ¿no? Es que yo conozco las escrituras, que yo soy más, o es que yo tengo más conocimiento. Y que incluso ese conocimiento de las escrituras mayor hace a algunos creerse por encima de los demás. Porque, pobre de ellos, pues no conocen las escrituras tan bien como ellos, ¿no? Pues esta actitud la tenemos también aquí reflejada en este pasaje, ¿no? Los versículos 48 y 49, cuando algunos soldados vienen a los fariseos, que los sacerdotes, y les reprocha que no lo han traído, y pues, que tú no puedes entender cómo habla esta persona, no hemos encontrado a nadie que hable como él, nunca antes. Y les dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Nosotros que somos los que sabemos las cosas, los que estamos en esta posición de honor, no hemos creído en él. Entonces, estos son gente que no sabe nada. Esta gente
que no sabe la ley son los que están creyendo en Jesús. Prestan atención a aquellos que no conocen la ley, que no conocen las Escrituras. Y esos que no conocen las Escrituras, malditos son. Porque para los fariseos, eh, el cumplimiento de la ley no era porque pensaran que de esa manera iban a ser salvos. Esto es una distorsión muy posterior del mundo de la Reforma, que malentiende este judaísmo porque no, se había perdido un conocimiento de lo que en las fuentes, ¿no? de ese tiempo. Entonces, no es que ellos pensaran que obedeciendo o cumpliendo la ley iban a ser salvos, no. La salvación de Dios siempre es por gracia, sino que se tenía conciencia, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que como que el pueblo de Dios en aquel momento estaba en cierto exilio, éxodo nuevo, y que estaba esperando, la presencia de Dios había partido del templo hace mucho tiempo, y que de nuevo Dios vendría a su pueblo de su presencia y que cumpliría las promesas y habría ese tiempo de renovación para su pueblo, reivindicación de su pueblo y de toda la creación. Entonces pensaban que cumpliendo, cuanto mejor se cumplieran las Escrituras, es decir, se obedeciera, se siguieran las Escrituras, la ley, pues esta presencia de Dios volvería con su pueblo. Y claro, ellos conocen la ley y aquellos otros no la conocen porque no tienen tanto tiempo para leer, para estudiarle, para leerle, para conocerla, y por lo tanto esos que no lo conocen son los que están siguiendo a Jesús, por lo tanto demuestra que no la conocen y por lo tanto están deslegitimados, incluso pues malditos son, ¿no? Eso es lo que se está diciendo aquí. Sin embargo, en este contexto hay alguien de ellos, de los fariseos, que se atreve a llevar la contraria y decirles que están equivocados. Y lo que recibe, pues es burla y menosprecio. Este fariseo era Nicodemo, que había venido Jesús de noche, que se había convertido, que había descubierto, convertido en el sentido de que, escuchando a Jesús, recibiendo su enseñanza, había entendido que el nacimiento que hacía falta no era el nacimiento natural en el pueblo de Israel, ni el nacimiento por circuncisión, sino que la pertenencia al pueblo de Israel estaba determinado ahora a partir de creer en Jesús como Mesías. Y por lo tanto, pues había comprendido esto, había recibido la enseñanza de Jesús. Y esto se nos recuerda en el versículo 50. Y ese mismo Nicodemo es el que le dice a estos fariseos, esos principales sacerdotes, que se están equivocando. Aquí donde piensa que están acertados. Es decir, él le está poniendo de manifiesto que ellos, pretendiendo cumplir la ley, en realidad no la están cumpliendo. Versículo 51. Sin embargo, en estas discusiones y divisiones no valen los argumentos ponderados, sino que al final lo que se busca solo es la actitud condenatoria. Ridiculizan a Nicodemo, se dirigen a él con sorna, con desprecio, ¿no? ¿Eres tú también Galileo? Le dice. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Bueno, habría que ver si estaban diciendo exactamente la verdad, que no es así, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y bueno, pues así al final ya se pone de manifiesto con él voluntad de llegar a un encuentro, a una comprensión, a un diálogo, sino simplemente a poner punto final a la discusión. Así termina de esta forma tan gráfica este pasaje. Así que, terminada la discusión, cada uno se marchó a su casa. Aquí ya está todo dicho. Esta gente no conoce la Escritura, por lo tanto son malditos. Y nadie que conozca la Escritura sigue a Jesús. Por lo tanto, aquí no hay nada más que decir. Cada uno a su casa y punto. Así que fijaos, hemos empezado con las palabras de Jesús, con la vida del Espíritu Santo, con una acción del Espíritu Santo que tiene la misión de hacernos vivir
lo más cercano posible a la plenitud que se nos tiene reservada para la nueva creación, pero tener ya un anticipo de esa vida, aquí y ahora. Hemos empezado por ahí y, sin embargo, terminamos con un espíritu de contradicción y de división. Y esa es la disyuntiva, a mi juicio, de toda la vida cristiana, ¿no? Porque debemos elegir cómo vivimos. Si guiados por el Espíritu Santo y por ese anhelo de plenitud de vida, o por una sujeción a un legalismo moralista que nos condena, nos divide y nos excluye, ¿no? Debemos preguntarnos cómo queremos vivir, cómo anhelamos vivir. Quizás estamos cansados, estemos cansados de vivir en los sequedales de la esterilidad, de la discusión interminable y eterna sobre la letra de la Escritura, la discusión de quiénes son los aprobados y los réprobos, los que tienen la doctrina adecuada o errónea, de quiénes son los galileos y de quiénes son los verdaderos creyentes. Yo, por mi parte, quiero vivir guiado por el Espíritu. Quiero vivir de la plenitud y de la alegría. Junto a los pescadores, junto a los niños comiendo su fruta a la luz del mediodía, junto a las mujeres que van a lavar la ropa con el hato en la cabeza, ¿no? Siguiendo esa imagen de Ezequiel. Quiero vivir de la alegría de aprender siempre más y siempre mejor, no creyéndome en posesión de una verdad que condene al otro y que me coloque siempre en el lado correcto y bueno de la película. Quiero vivir pidiendo perdón a cuantos haya hecho daño inadvertidamente y aún más si alguna vez fue conscientemente. Es hora de levantarse, es hora de vivir y no de morir en discusiones y peleas interminables. Es hora de no perder el tiempo. Es hora de levantar nuestra cabeza sabiendo que nuestra redención está cerca y no de vivir permanentemente acogotado por las exigencias desmedidas, por las cargas que no pueden llevarse, por las angustias impuestas, por tanta limitación, por tanta mediocridad. Sí, también, y sin olvidar nunca, la mediocridad propia. Quiero vivir e invito a vivir desde y por el Espíritu. Solo quiero vida, solo quiero alegría, solo quiero verdadera fraternidad. Solo desde el Espíritu brotando de nosotros como ríos de agua viva, nuestras palabras serán creíbles. Parafraseando las palabras del Eclesiastés, os digo: llamadme para nacer un poco cada día. Llamadme para plantar, para curar, para construir y para bailar. Incluso llamadme para recoger las piedras que alguien os haya tirado, así como para abrazar, para buscar y para guardar. Llamadme también para coser, para hablar, para amar y para la paz. Incluso también podéis llamarme para llorar y para hacer duelo, cuando sea necesario. Pero no llamadme para morir un poco cada día, ni mucho menos para matar, para destruir o para arrojar piedras a nadie. Tampoco para separar, para perder, para tirar, para rasgar o para callar. Y por supuesto, no llamadme nunca para odiar ni para la guerra. El Evangelio es tan grande, Dios es tan misericordioso, que la vida cristiana se nutre solo desde la fe y el Espíritu Santo. Por ello mismo, todas nuestras limitaciones, nuestros pecados y nuestras maldades, y los del mundo, son desaguados por el sumidero de la cruz de Cristo. Os hablo desde la quietud y desde el reposo de la fe que confía. Por eso os digo, quiero vivir, quiero que vivamos, anunciando a todos que en Cristo, que en el Mesías, que en Jesús,
hay vida y plenitud, pero viviendo también parte de esa vida y plenitud aquí